introducción a la palabra tiene que ver con que me acompañes también a un pensamiento. Esto de hacer un alto, esto de poner una pausa, esto de entrar y preguntar y mirar qué camino debemos de tomar, es 100% bíblico. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16 en esta porción nos da la pauta de entender que es necesario siempre hacer un alto en nuestro caminar. Y Jeremías 6:16 dice: así dijo el Señor, paren en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Pero el mismo verso, Jeremías 6:16, dice ahí: más dijeron, no andaremos. Una respuesta. ¿Y qué quiere decir esto para nosotros? Hemos tenido estos 6 meses de enseñanza en lo que se nos ha enseñado un caminar, una dirección a través de un conocimiento que ya es de nosotros, y nos pone a evaluar y hacer un alto y pensar: antes de este conocimiento, ¿cuál era mi camino? ¿Cuál era la forma en que andaba? ¿Cuál era ese caminar mío? Y ahora tengo un camino diferente, donde tengo una instrucción, una enseñanza, una comprensión diferente de las cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces tú tienes que parar en esta reflexión y decir: ¿cuál es el buen camino? Preguntar por la senda antigua es Cristo. ¿Cuál es el buen camino? Cristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando tú identificas que el mejor camino no es el que andabas, sino el que ahora estás conociendo, dice: anda por él y encontrarás descanso, reposo para tu alma. Esa es la realidad de poder meditar y reflexionar sobre lo que llega a nuestras vidas en el conocimiento. Pero hay alguien que dice: sigo adelante, y hay alguien que dice: no andaremos. Y esto es respetable, hermanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento, y el tema de esta reflexión es ahora entender qué vamos a hacer con ese conocimiento. ¿Lo vamos a dejar solamente ya como algo que archivamos porque lo sabemos, o lo vamos a poner por obra, o lo vamos a trasladar, como dice la palabra en Santiago, no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra? Esa es la responsabilidad tuya, la responsabilidad de los que por aquí han pasado para expresar esa enseñanza del Señor. Es que todo lo que se dice aquí tiene una trascendencia importante para tu vida, porque es lo que escuchas. Algunos por primera vez, otros lo refrendan, y otros se van formando a través de lo que han escuchado. Y si no está sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios, de eso hablarás el resto de tu vida en Cristo. Entonces es una gran responsabilidad lo que se habla, pero es una gran responsabilidad de tu parte recibirlo y saber qué vas a hacer con ello, hermano. Por eso ya tenemos ese conocimiento, y voy a hacer una comparativa. Aquí se ha dado mucho mensaje de Dios, mucha palabra de Dios, no solo en este tiempo de desarrollar el fruto, sino todo lo que se ha venido en los años, por lo menos Mundo de Fe, y tus años en el conocimiento de Cristo y su palabra. Y por eso el mensaje de aquí es tan valioso como el mensaje que se dio al principio, que aún el mismo Jesús impartió. Y es importante entender que si a Pablo se le durmieron, que si a Jesús lo ignoraron, probablemente aquí también suceda lo mismo. Por eso traigo a colación una enseñanza que Jesús dio hace mucho tiempo ante un número grande de personas, en lo que fue el discipulado de alcances eternos, un gran discipulado de alcances maravillosos. Jesús, en el llamado el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, enseñó los mandamientos del reino, aquellos mandamientos que el verdadero discípulo de él debe obedecer para vivir realmente, verdaderamente la vida espiritual. Entonces, hermanos, entendamos ese mensaje como los que aquí se han mencionado. Fue ante una congregación, escucha, que sabía quién era Jesús, que sabía lo que hizo Jesús, que sabía lo que predicaba Jesús. Entonces, esos de allá nada se difieren de los de acá. Todos tenían o pretendían conocer un poco más de aquel que les hablaba de la vida eterna. Aquel tiempo como en este, hay mucha pretensión de querer conocer más de Dios. Pero sabes, Jesús respondió, y Jesús lo disfrutó, porque
porque Jesús disfruta todo lo que hacemos por Él. Y como Dios no se queda con nada, implica un beneficio para ti y para mí el interesarnos en las cosas de Dios, y sobre todo en aquellos que buscamos un cambio mayor en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Entonces sabemos que Dios, Jesús, de la fuente de su provisión nos dará más y más y más, como dice en el mismo sermón, Mateo 7:7. Pidan de mí, Jesús dice, y yo me les voy a dar a ustedes. Busquen de mí y hallarán vida, vivirán. Toquen y les abriré las bendiciones que es conocerme a mí. Escucha, atiende. Estamos hablando de cosas superiores a las cosas vanas. Pedirle es pedirle de Él, buscarle de Él, anhelarle de Él, tocar su corazón para que Él se dé a nosotros, hermanos. Esta es la realidad. Pero en ese mensaje y en los mensajes de aquí, en donde unos oyeron y otros hemos oído aquí, se hace evidente una gran diferencia entre aquellos, escucha, entre aquellos que oyeron aparentemente interesados, escucha, que oyeron y que han oído aparentemente interesados. Pero sabes, muy pocos fueron los que permanecieron firmes en lo que Jesús les enseñó. Y seguramente aquí, dolorosamente, muy pocos permanecerán firmes en lo que se les ha enseñado aquí. Esa es la realidad. Nada cambia, solo los tiempos, los nombres, las personas. Eso es lo que estamos hablando ahora. Por eso es importante hacer un alto para que tú reflexiones si te vas a quedar solo con saber o vas a poner por obra, vas a poner por práctica. Y por eso cito un importante mensaje que es el Sermón del Monte. Capítulo 5, versos 3 al 9. Si tú te quieres ubicar en esa parte solamente para hacer una pequeña reflexión, el alcance y la trascendencia de ese mensaje, hermano, es el Sermón del Monte. Esa porción inicia ese sermón con las llamadas bienaventuranzas, que son una introducción a la enseñanza más gloriosa que nos lleva a algo, hermano, a una acción progresiva y con autoridad para conocer cómo, escucha lo que te voy a decir, cómo vamos y cómo debemos cooperar con la gracia de Dios. Sí, hermano, cooperar con la gracia de Dios. Y de esto vamos a hablar más adelante. Ese mensaje que inicia con las bienaventuranzas es la prueba de fuego para aquel que se dice ser discípulo y para evaluar verdaderamente su condición y su desarrollo espiritual. ¿En función de qué, hermano? En función de su obediencia. En función de la obediencia a lo que escucha, en función de la obediencia a lo que y cómo lo aplica, cómo lo practica, y ya como un estilo de vida, no como algo que sucede por un momento, después de un culto, después de una actividad, después de un evento. ¿Están aquí, hermanos? No se me sorprendan. Agárrense a la silla porque viene más. Mira, verso 3. Bienaventurado, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué está hablando ahí? Bienaventurado, un pobre en espíritu es aquel que se reconoce carente, necesitado, aquel que se sabe que no ha cumplido la expectativa de Dios en lo que le ha enseñado, aquel que se sabe que no ha avanzado como debe avanzar en las cosas de Dios, en la vida espiritual. Esa es la pobreza en espíritu, mirar su realidad y enfocarse en ella y buscar que Dios haga algo. Pero si yo le pongo el adjetivo bienaventurados los firmes que son pobres en espíritu, porque esta es una condición espiritual que no es momentánea ni mucho menos emocional. Es una condición espiritual que debe ser permanente, y para que sea permanente debe haber una firmeza, una actitud segura en perseverar en ello. Entonces, a esos que bienaventurados que permanecen firmes en la pobreza en espíritu, una condición continua de declararse delante del Señor necesitados de Él, para ellos es el reino de los cielos. Amén. Verso 4. Bienaventurados los que lloran. ¿Sabes quiénes son los que lloran? Aquellos que después de verse en esa inutilidad, en esa incapacidad espiritual para buscar más, son los que sienten dolor por ser como son y lloran porque quieren aspirar a más, y a veces se limitan porque no obedecen.
Entonces, si ponemos el adjetivo, bienaventurados los firmes que lloran, ellos recibirán consolación. Hermano, esa es la realidad de esta enseñanza. No es conocer, no es saber, sino es aplicar, vivir y mantenernos en ella. Te invito a que tú los 5 bienaventuranzas más que siguen del verso 5 al 9, tú le pongas el mismo adjetivo, las medítelas en tu corazón y veas el trasfondo y la profundidad de poder entender la enseñanza que Dios te está dando ahí. Por eso la bendición es para los que están firmes, o mejor dicho, los que estarían firmes en la enseñanza que Jesús les daría. Esa es la bienaventuranza. Muchos iban a oír, pero los que iban a estar firmes eran los que iban a perseverar, y sobre ellos iba a venir la bendición. Versos 10 al 12, estos 3 versículos, hermano, profundizando en ellos, te van a sorprender como a mí, porque ahí nos habla que hay un precio y hay una recompensa por ser firmes en el Señor. Dice, bienaventurados los firmes, ya le puse el adjetivo, que padecen persecución. Sí, hermano, así es la realidad, y es la última bienaventuranza. Bienaventurados los firmes que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Obedecer a Dios. Una vez que conoces la voluntad de Dios, es aplicarte sobre ella. Una vez justificado, es reconocer quién te justificó y vivir de acuerdo a su plan y vivir de acuerdo a lo que Él dice y su voluntad. Y esos son de los cuales es el reino de los cielos. Bienaventurados los firmes, que cuando por su causa los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ellos mintiendo, serán bienaventurados. Y parece doloroso, parece inquietante, parece algo sorprendente, pero mismo Jesús dice, ¿no lo entiendes? Te lo explico. Gózate y alégrate, porque si así vives, tu recompensa, si en esto estás firme, tu recompensa es grande en los cielos, hermano. Grande en los cielos. Dice, ¿y no me crees? Jesús dijo, así persiguieron a los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Los profetas no son aquellos que vienen y te hablan bonito a tu oído y te dicen cosas que supuestamente pueden pasar. No, no son adivinos. Un verdadero profeta, escucha, es aquel que es fiel en hablar la palabra de Dios. Es aquel que es fiel en dar a conocer la voluntad de Dios. Y un profeta como esos del Antiguo Testamento, un profeta como los del Nuevo Testamento, los apóstoles, tú y yo podemos ser como ellos, porque tú ya tenemos un acceso al conocimiento de la palabra de Dios. Y si nos mantenemos fieles en hablar de la palabra de Dios y fieles en dar a conocer la voluntad de Dios que tú y yo conocemos, no hablar de nuestra palabra, sino hablar de la palabra de Dios, nos constituimos profetas de Dios, hablando de la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Un profeta de Dios es el que permanece firme con lo que conoce y permanece firme siendo responsable de lo que ya sabe y de lo que le pertenece para vivirlo. Amén. Entonces, hermano, estas bienaventuranzas, este mensaje es tan vigente para ti y para mí, es tan formal para nuestra formación cristiana en el Evangelio que no podemos desecharlo. Pero sabes, hubo una diferencia. Pocos fueron los que permanecieron firmes en lo que Jesús le enseñó. Esa es la ocupación de nosotros hoy día, que permanezcamos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, hermano, estar firme es mantenernos y permanecer fieles a la palabra de Dios, fieles a la voluntad que se nos ha mostrado y revelado por medio de conocer esa palabra que aquí se ha predicado. Y entonces encontraremos el propósito, hermano, de que esa palabra que se nos ha enseñado y que hemos aprendido, ahora ya somos responsables de vivirla, para dar cuenta de ella. Y si no lo hacemos así, Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por, lo han dicho ustedes. Ya lo sabemos. Ahora, si no lo vivimos, si no lo hacemos, sobre nosotros viene ese adjetivo, pecadores, hermano, pecadores. Y sabes, cuando tú vas a un lugar a comprar algo, primero te lo enseñan. ¿Estás de acuerdo? Vas a comprar una camisa, un varón, una blusa, una mujer, te lo enseñan. Te pueden enseñar muchas cosas, pero todo lo que te enseñan, escucha, probablemente nada te interese.
y lo deseches. Pero cuando tú adquieres eso que te enseñan, entonces ya pertenece y te haces responsable de ello y profundizas en el propósito por el cual lo conociste. Por eso te puedo decir que lo que aquí se refleja es el tiempo de pausa para reflexionar en lo que aquí se nos ha enseñado. Muchos han recibido enseñanza, pero pocos pudieron haber adquirido el conocimiento. Y más pocos, hermano, pudieron haber profundizado o están profundizando en ese conocimiento para entonces entender el propósito de saberlo, que es dar un testimonio de que lo conocemos y de que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas. Esa es la realidad de por qué estás sentado aquí, de por qué venimos a conocer de la palabra de Dios. Esa es tu realidad, esa es mi realidad. Por eso, hermanos, hay un valor de impresionante dimensión eterna en la condición de estar firmes en lo que Dios, por su gracia y por su misericordia, nos ha enseñado. ¿Para qué nos los enseña? Para que seamos parte de Él y para que seamos parte de sus propósitos. Ahí está la realidad, hermanos. Esa es la verdad de nuestra vida. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso es por lo que estamos aquí, hermanos. Entonces, como vimos en la bienaventuranza número 8, capítulo 5 de Mateo, versos 10 al 12, hay un precio, y un precio muy alto que pagar, porque no estamos hablando de cosas de esta tierra, estamos hablando de cosas eternas. Amén. Estamos hablando de cosas que van más allá de lo que nuestra mente pueda comprender o imaginar. Pero si nos dejamos llevar por la enseñanza, si nos hacemos responsables de aquello que aprendemos para poderlo llevar como una práctica constante en nosotros, se va a ir abriendo esa revelación y vamos a arder por dentro, porque la palabra de Dios va produciendo su efecto, porque la palabra de Dios dice en Isaías, no vuelve vacía. Amén. Así que, hermano, yo les decía en los otros servicios, agárrate a tu silla o que te agarre alguien para que no te muevas, porque la recompensa de todo este asunto de permanecer firmes, de esta condición espiritual, la recompensa de ser fiel a la palabra, a la voluntad de Dios, ¿sabes cuál es? Es pasar por tribulación. Esa es la realidad. Esa es la neta del planeta, hermanos. Para eso estamos aquí. Hay que quitarnos la venda de los ojos. Una tribulación es una enfermedad. Una tribulación es una problemática en la familia. Una tribulación es una condición de tu economía. Una tribulación es una falta de arreglos en la familia. Una tribulación es todo aquello que pueda pasar por tu mente de circunstancias adversas. Y sabes, esa tribulación es extraordinariamente benéfica en muchos aspectos, en todos, sino es que es muy necesaria, porque es el único medio, hermano, es el único medio por el cual hay una mayor convicción para podernos acercar a Dios. Así de fácil. Es el medio más convincente para acercarnos a Dios y, por supuesto, para que podamos ser evaluados si estamos firmes en lo que hemos aprendido. ¿Quién dice amén, hermanos? Esto es responsabilidad para cada uno de nosotros. Esto es una condición de Dios para ustedes. Están firmes. Todo lo que saben lo van a poner por obra, o solamente va a quedar en un saber más. Solamente va a quedar en algo que les enseñaron, pero que no tomaron la decisión de adquirir y que, por supuesto, nunca han profundizado en ello. Hermanos, Biblia. La palabra de Dios dice en el Salmo 112, verso 7, no tendrá temor. Y hablando del justo, ¿quién es el justo para entender? El justo es aquel que Dios llamó y que respondió al llamado, aquel que oyó y entendió, adquirió y se comprometió con lo que el Señor le enseñó. El justo es aquel que se puso en la condición de obediencia y Dios se agrada de él. No cualquiera es un justo. Entonces dice, no tendrá temor de malas noticias el justo. Escucha bien, no tendrá temor de malas noticias. No dice ahí, no tendrá malas noticias. ¿Estamos
correctos? Salmo 112, verso 7. Chécalo. No lo tengo, pero imagina que lo tenemos, hermano. Salmo 112, 7. No tendrá temor de las malas noticias. ¿Sabes por qué? Porque su corazón está firme, confiando en el Señor. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el sello, la característica tuya y mía como hijos de Dios es tribulación. No te basta. Salmo 34, verso 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. ¿Qué tiene Dios contra los justos? Dice, pero de todas ellas le librará el Señor. No te basta. Hebreos 5:8. Y aunque él era hijo, hablando de Jesús, por lo que fue atribulado, se cumplió el propósito en él, aprendió obediencia. Entonces, hermano, no hay falla. La recompensa de mantenerte firme en el conocimiento que has venido a tener de parte de Dios es tener tribulación. Por eso esa condición, hermano, de estar firmes es no claudicar en la fe, porque la fe permanece y la fe se vive siempre, no solo cuando las cosas están bien, no solo cuando dices voy al culto a cumplir mi cuota, mi dosis espiritual de la semana. Eso no es estar firme en la fe. La fe se vive siempre, pese lo que pese, a pesar de los apesares, sea lo que sea, la fe no se debe que mover. Estar firmes es la evidencia de un genuino arrepentimiento, de un verdadero cambio de mentalidad, de venir al Señor a reconocerle como toda la autoridad de tu vida. No es solamente una oración y decirte recibo en mi corazón. Es entender, el confrontarte con tu realidad y sentir dolor por lo que has lastimado a Dios. Y entonces vienes a un arrepentimiento que te lleva a entrar en un proceso de una verdadera conversión, en un caminar donde Dios empieza la obra y la va terminando, la va perfeccionando poco a poco. La evidencia de tener una verdadera conversión es mantenerte firme en la fe, pase lo que pase. ¿Quién dice amén, hermanos? Los veo así como que, ¿what? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Estoy oyendo el mensaje correcto? ¿Quién dice amén, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estar firme es una clave, una señal de todo aquel a quien ha alumbrado Cristo. Cristo es la luz del mundo, hermanos. Cristo es la luz del mundo. Y dice su palabra: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermano, Juan 8:12 es lo que acabo de leer. Ya te alumbró Cristo. Entonces ahora es tu deber, es mi deber, como verdaderos discípulos del Señor, de no solo quedarme con escuchar la enseñanza, sino comprometerme a hacerla, hermano. Entonces es un deber hacer que ya es parte tuya y mía, y que tiene que ver con el hecho de que ya tú y yo en estas enseñanzas hemos recibido la revelación de quién es Cristo, y a este crucificado y a este resucitado, participando de todos los beneficios de su ministerio, hermano, el cual es para nosotros vida. Y Pablo lo dice así en Efesios. Él dice: en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, hermano. Los beneficios de ese Jesús revelado a tu vida y a mi vida. Mira, me voy a permitir leer ahí en Efesios 2 una porción de la escritura, hermano, porque es importante que lo veamos. Efesios 2 del 1 al 10 nos dice lo siguiente: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahí se ve toda la acción del ministerio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Murió por tus pecados y mis pecados, y resucitó para darnos victoria sobre la muerte. Dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, y ya aquí es inclusive, incluyente,
Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivimos? En los deseos de nuestra carne, en haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de nuestros pensamientos, hermano. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, hermano, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún hablando de ti y de mí, y todo en plural, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia es que somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, qué tremendo versículo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde? Dale el aplauso, lo vas a dar, dáselo con ganas a la palabra del Señor. ¿Ya estamos con Él allá? No lo sé, estamos acá. ¿Qué plan hay del Señor? Cosas por cumplir, por hacer nuestra parte, por cooperar con la gracia de Dios, por estar firmes en la obediencia a su palabra y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros nuevamente en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y mira, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo entender el privilegio de poder accesar a este conocimiento, de poder entender dónde estamos parados, de poder conocer la voluntad de Dios y sus propósitos que nos llevan a comprender el deber mantener, porque es necesario el deber de mantener una posición de estar firmes en el Señor, en lo que hemos conocido, y que debe de estar a prueba de todo, como el soldado cuando se pone en su comisión de estar firme en el lugar que le asignan y no se mueve pase lo que pase. Nuestra condición es estar firmes en Cristo, en el caminar en Cristo. Por eso es la importancia de entender cuál es esa condición de estar firmes. Es mantenernos sin movernos, hermano. Es ser estables, fuertes, seguros y constantes. Es tener un carácter definido sin cambios de actitudes, ideas, propósitos ni convicciones. Estar firme es tener una voluntad inquebrantable para no estropear o para no estorbar o para no detener nuestro propósito. Es no disminuir la fuerza y sí mantener la intensidad de cuando vinimos al Señor y nos enamoramos de Él y de su palabra y de lo que hizo en nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer, es ser acertados, mantenernos firmes, es ser acertados y afirmados, actuando en todo momento con certeza y con perseverancia, y ser muy persistentes en la decisión de creer en Dios y de creerle a Dios, porque esa es nuestra responsabilidad. Estar firmes es nuestro deber. Por eso, hermano, la importancia de este alto, de esta pausa, para saber si en todo lo que hemos aprendido realmente hemos estado firmes. Amén. Estar firmes es no conformarnos al estilo de este mundo. Sí, hermanos, la palabra de Dios dice, Romanos 12:2, no se hagan conforme al molde de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su pensamiento, de su mente, de su entendimiento, para que puedan experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos está diciendo, no cedan para ser aceptados, no se mezclen para que sean parte de ellos, sean como el agua y el aceite, que no tienen compatibilidad. Es más, un agua contrastada de un color con el aceite en un mismo recipiente lo mezclas y tiene una aparente similitud, pero déjalo un tiempo y habrá un contraste. Por eso estar firmes es mantenernos siendo contraste dentro de este mundo. ¿Estás dispuesto, hermano? Como aquel soldado, leía esa historia, un soldado que y no seas como aquel soldado que se imaginó que para estar mejor dentro de su batalla se le ocurrió la brillante idea de ponerse la casaca de un ejército y los pantalones del otro, creyendo confundir. Pero cuando se atrevió a salir a la batalla, ¿sabes qué sucedió? Que le apuntaron de los dos lados.
la doble identidad no le ayudó. La doble identidad no te va a ayudar a mí. Jesucristo dijo: yo no soy del mundo, por eso el mundo no me acepta. Y ustedes, mis hijitos, tampoco son del mundo, por eso tampoco serán aceptados. Por eso entendemos, estamos en el mundo, pero gloria a Dios, tú lo dijiste. Estar firme demuestra tu carácter. Estar firme implica la forma en que respondes a las diversas situaciones de tu vida. Estar firme en los momentos difíciles muestra cómo se fortalece tu carácter. Estar firmes es ser íntegro donde te ven y donde no te ven. Estar firmes es decir la verdad independientemente de las consecuencias. Estar firme es mantenerse en integridad, con limpia conciencia, en santidad y gran fidelidad, hermano. Si dices, hermano, Biblia, te voy a dar Biblia. No bibliazos, hermano, Biblia. 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 16:13: manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes, cumplan su deber. 1 Corintios 15:58: manténganse firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, vivamos conforme a lo que Dios nos ha enseñado. Caminemos buscando la plenitud de ser hijos de Dios, y entonces veremos el propósito de cada enseñanza. Gálatas 5:1: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud en una mentalidad de pecado. Hagamos de la doctrina, la enseñanza que puede ser llevada a la práctica, nuestra acción de cada día. Efesios 6:11: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo de nuestras almas. Efesios 6:13: tomen toda la armadura de Dios, resistan en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:14: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí hago el comentario. Efesios 6 nos habla de la batalla espiritual, pero sabes, dice: tomen la armadura de Dios, con las armas de Dios. La guerra es de Dios, el ejército es de Dios, la victoria es de Dios. Tú y yo, ¿qué tenemos que hacer en esa batalla? Solamente estar firmes en lo que hemos aprendido, firmes en nuestros pensamientos, en la fe. Así que, hermano, solamente compórtense como es digno del evangelio de Cristo. Estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Filipenses 1:27. Colosenses 4:12: estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Escuchas de dónde salió este mensaje, hermano? No salió de mi ronco pecho, salió de la escritura, de la palabra escrita, de la voluntad de Dios para todos nosotros. Segunda de Tesalonicenses 2:15: estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido. Hebreos 3:14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué ha bajado de tu primer amor? Ya no te sientes igual como cuando llegaste por primera vez y escuchaste que Cristo estás en los planes de Cristo, que Cristo ama tu vida y que tiene un propósito para ti, pero ha menguado conforme las circunstancias pasan. Mantente firme en esa confianza. Hebreos 10:23: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Segunda de Pedro 1:10: procuren hacer firme su vocación, el verdadero llamado de Dios a nuestras vidas. Sígueme. Esa es la vocación de todos nosotros, seguirle, y en el camino nos encontraremos con las añadiduras. Y elección, firmes en su vocación y la elección, decirle sí, Señor, y haciéndolo, dice la palabra, no caerán jamás. Tenemos todo, hermano, todo.
de ti depende y de mí mantenernos firmes a lo que nos enseñan, y perseverantes y persistentes, porque tú y yo somos responsables de estar firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios y firmes en la doctrina que se nos ha enseñado. Dios y su Espíritu Santo, a través de los hombres, de los instrumentos que Él usa, para que sepamos que el propósito de toda enseñanza es revelarnos que Jesús es nuestra roca inconmovible, que Jesús es en quien podemos confiar, que Jesús es en quien debemos permanecer y que a Jesús es a quien debemos obedecer. Amén. Dile al que está al lado: mantente firme. Dile: mantente firme. ¿Por qué me voy a mantener firme? Y dile: Dios está haciendo algo en tu vida. Mantente firme, porque Dios está haciendo algo en tu vida. Él te ha dado su Espíritu Santo. Él te ha dado todo. Y la buena noticia es que Dios sigue haciendo su parte. El que la buena obra empezó, Él la está perfeccionando cada día. Tú y yo debemos reconocer esa soberanía de que Dios hace lo que quiere, pero que en su mente tiene definido un plan específico, especial y hermoso para tu vida. Pero también debemos entender que nosotros debemos hacer nuestra parte, cooperar con la gracia de Dios. Y esto es mantenernos firmes, obedeciendo lo que se nos ha enseñado, lo que hemos adquirido, en lo que hemos profundizado y de lo que ya somos responsables para vivirlo en el día a día de nuestras vidas. Ponte de pie, hermano. Vamos a concluir este servicio y solo quiero decirte, hermano o hermana, que por beneficio tuyo no me veas a mí. Cierra tus ojos, no te distraigas. Piensa en este tiempo. Haz esa pausa para tu vida. Reconoce que es necesario un tiempo para reflexionar qué de ti, qué contigo, qué para ti. Todo lo que ahora sabes, es necesario que entiendas el propósito para qué lo sabes. Por eso, hermano, mira dentro de ti y entiende esto. El Señor en su palabra nos hace no una invitación ni una sugerencia, es un mandamiento. A través de Pablo, Efesios 5:18 nos dice: sean llenos del Espíritu, sean llenos del Espíritu Santo. Y como no es una invitación y como es un mandamiento, tenemos que responderle a Él de manera responsable por lo que Él ya ha hecho, lo que está haciendo, lo que nos ha enseñado y todo aquello que nos ha ordenado. Entonces, en esa orden, sean llenos del Espíritu Santo. Realmente Él te está diciendo: dame más de tu vida, sujétate más a mí, sométete más a mí, sujétate a mi voluntad, deja de controlar tu vida y entrégale el control al Espíritu Santo, para que éste te siga recordando todo lo que se te ha enseñado y puedas vivirlo cabalmente día con día, palabra por palabra, para que puedas tomar en adelante decisiones sabias acerca de tu vida. Y si ya lo sabes, ya eres consciente y responsable de todo aquello que Dios te ha enseñado, solamente obedécelo. Obedezcamos todo eso, ajustémonos a lo que Dios dice que es bueno para cada uno de nosotros, ajustémonos a su perfecta voluntad y entonces entender cómo Dios, para qué nos regaló esa salvación, para qué nos dio la oportunidad, para qué nos hizo parte de Él, para qué nos insertó en su mundo de amor. Esto es responder al llamado de seguirle a Él, responder a tu llamado. Ese es tu genuino llamado. Sígueme, sígueme. Y en el camino te está enseñando, en el camino está dándote de Él, en el camino está mostrando su voluntad, y tú tienes que ajustarte a Él y hacer tu parte, cooperar con su gracia. Y esto se llama obediencia. Si ya sabes lo que tienes que hacer, obedece
obedécelo. Y esa es tu responsabilidad. De eso es lo que somos responsables. La bendición de ser llenos del Espíritu, la bendición de dar fruto, evidencia de desarrollar el fruto del Espíritu, está condicionada a nuestra obediencia. Sí, porque por eso debemos estar firmes en lo que se nos ha enseñado, en lo que conocemos y en lo que Dios nos muestra, porque el propósito de conocerlo es obedecerlo. Obedecerlo. Pueblo de Dios, estás tú y Dios. Él te dice una vez más: mantente firme, porque tengo planes y propósitos para ti. Si tú te mantienes firme, dejas a un lado toda tu razón, dejas a un lado tus principios, tu conciencia, tus virtudes y tus libertades, para entender que debes de sacrificar todo, la disposición de tu corazón, para actuar de forma obediente y responsable a aquel que te ha llamado, para darte la asignación de mantenerte firme en lo que te ha enseñado. Debes mantenerte firme en seguirle y en obedecerle. La palabra de Dios nos dice: ¿y crees que al Señor le gustan tus sacrificios y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer es mejor que ofrecer sacrificios, y que escuchar con atención lo que Él te enseña es mejor que cualquier buena ofrenda. Padre, en esta hora te rogamos más y más de ti. Queremos más de tu conocimiento, queremos más de caminar en tu voluntad, más de conocer tu verdad y caminar en ella. Queremos más de lo que tú estás haciendo, de la parte que tú haces. Nos declaramos pobres en espíritu, Señor. Queremos más de ti. Tu palabra lo dice: búsquenme y vivirán. Te queremos a ti, te necesitamos a ti. Muéstranos más de ti y nosotros vamos a hacer nuestra parte, Señor. Vamos a sacrificar obediencia en tu altar, Señor, porque ese es el sacrificio real y verdadero que tú anhelas de tus hijos. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por aquellas personas que nos visitan por primera vez. A ustedes les digo: sean muy bienvenidos. Queremos que ustedes se lleven de aquí no lo que un hombre dice, sino lo que Dios ha puesto en sus corazones. Queremos que ustedes sepan que están aquí para recibir una asignación, algo de Dios, porque ustedes lo único que deben hacer ahora es cooperar. ¿Y cómo deben de cooperar? Dios les dice: arrepiéntanse y conviértanse genuinamente, porque de esa manera serán perdonados sus pecados, y entonces vendrán sobre ustedes tiempos de refrigerio, tiempos de paz, para que ustedes puedan gozarse. Queremos saber más de quiénes son, queremos darles más también. Los esperamos al final para atenderlos como se merecen y puedan tener una atención dedicada de una persona para ustedes. Gracias, Señor, te doy por nuestra iglesia, nuestra congregación, Mundo de Fe, Señor. Ahora somos más responsables por lo que hemos escuchado, Señor. Encamínanos más y más a tu verdad y permítenos mantenernos firmes en ella. Bendícenos, Señor, que tu paz sea sobre nosotros y que hagas brillar tu luz en todo nuestro caminar. Sé propicio a nosotros y danos más de ti. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.